Hola a todos. En el presente video mis compañeros Jesús Zamur, María Salgado, Laura Rico, Michelle Miranda, Mariana Castro y mi persona Stephanie Cárdenas les hablaremos todo lo referente a la práctica del Laboratorio de Operaciones Unitarias 1 relacionada a la mecánica de fluidos. Hablaremos de los medidores de flujo. Para resumir un poco lo que fue esta práctica de medidores de flujo, habría que decir que esta consistió básicamente en comprobar el funcionamiento de los medidores de flujo presentes en el laboratorio de operaciones unitarias, el de tipo Venturi y el de placa de orificio, en el cual se compararon los resultados de las medidas de caída de presión que estos dos dispositivos marcaron a distintos caudales de agua, específicamente 5 caudales, y con esto se pudo ver cuál fue el medidor más preciso. Y pues claro, nuestro objetivo general es determinar el funcionamiento de estos dos medidores de flujo, comparando sus características en medir el flujo volumétrico caudal y la caída de presión. Eso a través de los datos experimentales, calculando el coeficiente de descarga en cada uno y el caudal teórico que debería estar midiendo, realizando gráficas de la caída de presión versus el caudal para comparar su rendimiento, luego analizar la precisión de estos dos al comparar los teóricos y experimentales y por último ver qué porcentaje de error hay en la práctica. Bueno, pero ¿qué es un medidor de flujo? Un flujómetro o medidor de flujo es aquel dispositivo que mide la razón de flujo o caudal mediante la descarga y recarga continua de una cámara de medición de volumen conocido. La mayoría de estos dispositivos miden la razón indirectamente, ya que miden más bien la presión y la fuerza de arrastre o el cambio de presión y determinan el flujo volumétrico a partir de la relación de que caudal es igual a velocidad por área. Una clasificación de los medidores de flujo son los de obstrucción. Estos miden la razón de flujo gracias a la caída de presión que ocurre cuando se restringe el flujo. El medidor de flujo de placa de orificio, como su nombre lo indica, consiste en una placa con un agujero en medio. Al haber contracciones y expansión súbita, este es uno de los flujómetros que más pérdidas de carga significativa tiene. En los medidores de flujo diferencial, la restricción ya no consiste en una placa, sino en una tobera. Y la contracción y expansión no es súbita, sino diferencial o angular. Por lo tanto, en este tipo de medidores de flujo las pérdidas de carga son menos que en el de la placa de orificio. Ahora pasamos a los medidores de flujo tipo Venturi. Los medidores de flujo tipo Venturi fueron inventados por el ingeniero estadounidense Cleland Herschel y nombrado en honor al italiano Giovanni Venturi. Es un flujómetro muy preciso, pero también se dice que es más costoso que los otros. Este restringe el flujo en la boca para incrementar la velocidad del fluido y mide las diferencias de presión entre el flujo sin restricciones y el flujo restringido. Continuamos con el rotámetro. El rotámetro o flujómetro es un instrumento de medición que determina el caudal de aquellos líquidos y gases que trabajen en un salto de presión constante. Dentro de las características tenemos su forma cilíndrica, un área variable y que en su interior presenta un flotador. Su medición se basa en la capacidad que tiene el flujo de un fluido para desplazar vertical dicho elemento sensible y así incrementar su área de paso, alcanzando una altura directamente proporcional al flujo. Ecuación de continuidad. Esta es el producto de la ley de la conservación de la masa, que nos dice que en un conducto o tubería, sin importar su sección, mientras no existan derivaciones, la cantidad de fluido que entra por uno de sus extremos debe salir por el otro. Está dada por la ecuación que vemos en pantalla que relaciona la densidad, el tiempo y la velocidad del fluido. También es importante mencionar el número de Reynolds, ya que es un número dimensional que utilizamos en esta práctica para caracterizar el movimiento del fluido. Y este es importante ya que nos habla en qué régimen nos encontramos. Antes de pasar a la práctica como tal, que es la metodología a realizar, tenemos que tener en cuenta el alistamiento del equipo para que funcione de manera óptima. Lo primero es que verificar que la fuente de energía sea la requerida para el funcionamiento del equipo a 120 voltios a 2 fases. Como segundo, que los controles de regulación de velocidad estén en ceros y el botón tipo hongo no esté presionado. Como tercero, que los tanques de alimentación del equipo estén como mínimo a 3/4 de su capacidad y tengan sus válvulas de descarga cerradas. Que el botón de emergencia de media vuelta no esté presionado o si es necesario dar media vuelta para liberarlo.
Como último paso, se enciende el equipo, se pone a marchar la bomba y se realiza la purga de aire que se encuentra en el sistema de tuberías, abriendo todas las válvulas y permitiendo la circulación de agua durante 5 minutos. También se tiene que tener en cuenta que para pasar de un arreglo a otro se deben cerrar todas las válvulas para luego abrir las correspondientes, y también se debe detener la bomba. Para esta práctica se medirá la caída de presión que se genera por cada medidor de flujo, variando 5 veces el caudal. Se toman los respectivos datos de caudal que se toman en litros por minuto y la caída de presión que se toma en kilopascales. Entonces, como primer paso, se cerrarán todas las válvulas en los tramos de tubería con los que no se trabajarán, dejando abierta la tubería de 1 pulgada que se encuentra en el tramo 5, que aquí es donde se encuentran los 2 medidores de flujo. Como segundo paso, se establecerá un caudal inicial de trabajo utilizando el rotámetro. Se recomienda trabajar del caudal más alto al más bajo. Es decir, empezaremos con un caudal de 24 litros por minuto y terminaremos en uno de 8. Estos serán 24, 20, 16, 12 y 8. Tercero, ubicar las mangueras de medición en la entrada y salida del medidor de flujo de placa de orificio y tomar los datos de caída de presión marcados por el medidor de presión diferencial. Cuarto, variar el flujo de alimentación para realizar pruebas a diferentes caudales, 5 caudales en total, y tabular los datos obtenidos. 5. Repetir los pasos 8 y 9 para el siguiente medidor de flujo de la tubería, es decir, en tubo Venturi. Y por último, apagar las bombas, apagar el equipo y desconectar. Para esta práctica, las bombas trabajarán en paralelo para mayor velocidad de fluido. A continuación se escribirán las ecuaciones que se utilizarán para determinar el caudal teórico. La velocidad de flujo está definida por la relación entre el caudal y el área. Y se sabe que el área de un cilindro es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Para determinar Reynolds se sabe que Reynolds es igual a la densidad de fluido que pasa por la tubería multiplicado por la velocidad de flujo por el diámetro de la tubería, y eso dividido entre la viscosidad del fluido. El coeficiente de descarga es un factor adimensional que nos permitirá luego determinar el caudal teórico. Este será diferente para una placa con orificio y para el tubo Venturi. Para una placa con orificio, el coeficiente de descarga dependerá del número de Reynolds, también dependerá de beta, el cual se define como la relación entre el diámetro 1 y el diámetro 2, y también dependerá de un factor 1 y un factor 2. Y F1 dependerá del diámetro. Para un medidor de flujo Venturi, el coeficiente de descarga también dependerá de Reynolds. Para Reynolds mayores a 2 por 10 a la 5, se tomará ese coeficiente de descarga como 0,984. En caso de que se tengan Reynolds por debajo a 2 por 10 a la 5, el coeficiente de descarga se leerá de la figura que estamos viendo en pantalla. Una vez se tenga el coeficiente de descarga, se puede determinar el caudal teórico. Y para determinar el porcentaje de error, se divide la diferencia de caída de presión teórica y experimental entre la caída de presión teórica, y eso lo multiplicamos por 100. Ahora pasamos a los cálculos del medidor de flujo de placa plana con orificio. Lo primero que hacemos es tabular nuestros datos que son impartidos por los equipos que utilizamos en la práctica, que son el diámetro y el área, que fue calculada a partir de los datos de la tubería. Tenemos también la propiedad del agua, que fue sacada de tablas, la densidad para ser más específico. Y además en la parte de abajo tenemos el caudal, que fueron los caudales con los que trabajamos y se encuentran en litros sobre minutos. Además, las caídas de presión registradas, la original y la réplica. El primer paso que hacemos es calcular el promedio de estas dos caídas de presión, y luego de calcular el promedio pasamos
esto que tenemos unidades de kilopascales a unidades de pascales. También pasamos el caudal que teníamos en litros sobre minutos a metros cúbicos sobre segundos. Con este dato de caudal y el área calculamos la velocidad en metros sobre segundo y además calculamos el Reynolds porque ya tenemos todos los datos necesarios. Después de esto, lo que necesitamos para calcular el caudal teórico es el coeficiente de descarga, donde es necesario tener el beta sub 1, el f sub 1, el f sub 2 y la función de B. Esto lo hacemos con la ecuación descrita anteriormente en la parte de cálculo. Tenemos los resultados de nuestro coeficiente de descarga y a partir de esto calculamos nuestro caudal teórico, que fue relacionado con nuestro caudal práctico y nos dieron los errores que vemos en pantalla. Después de hacer toda esta parte de los cálculos, lo que hacemos es generar una gráfica en la que tenemos una pequeña comparación entre el caudal teórico y el caudal que fue tomado con el que estamos trabajando en la práctica. Más adelante vamos a mostrar un análisis sobre esta gráfica que nos arrojó. Ahora procedemos a realizar los cálculos para el medidor de flujo Venturi. Para eso tenemos en pantalla los datos que son el diámetro, tanto para el medidor como para la tubería. Lo que hicimos fue convertirlos a metros. Luego tenemos el diámetro interno, el área, que lo hallamos por medio de la ecuación que se muestra en pantalla. Tenemos las propiedades del agua, tanto su densidad como su viscosidad. Y tenemos a beta, que lo vamos a utilizar para hallar el coeficiente de descarga. Para nuestra segunda tabla tenemos los siguientes datos, como lo que es la caída de presión, tanto original como réplica, a diferentes caudales. Estos son datos que se tomaron durante la experimentación en el laboratorio. Procedemos a calcular el promedio de la caída de presión. Luego convertimos el promedio de la caída de presión de kilopascales a pascales. Hacemos también la conversión del caudal de litros por minuto a metros cúbicos por segundo. Y calculamos la velocidad de flujo, que está establecida por medio de la ecuación que se muestra en pantalla. Y procedemos a calcular el número de Reynolds, que también va a depender de la densidad de fluido, su velocidad, su diámetro y su viscosidad. Ahora, para poder calcular nuestro coeficiente de descarga, sabemos que este va a depender del número de Reynolds, pero como tenemos valores de Reynolds por debajo del 2 por 10 a la 5, entonces el valor de coeficiente de descarga debe leerse por medio de la siguiente figura. Ubicando la abscisa del número de Reynolds, se corta con la curva y trazando una línea perpendicular a la levantada de la abscisa se puede leer el valor de coeficiente de descarga. Una vez hallado el coeficiente de descarga en la gráfica, procedemos a calcular el caudal teórico. Para eso necesitamos el área transversal en el punto 2, la caída de presión, a beta, la densidad de flujo y el coeficiente de descarga anteriormente hallado en la gráfica. Para poder calcular el caudal teórico utilizamos la ecuación mostrada en pantalla. Luego de calcular el caudal teórico, pues procedemos a determinar determinar el porcentaje de error, que esto va a depender de la caída de presión calculada y la caída de presión experimentalmente allá en los laboratorios. Ahora pasamos a la sección de análisis de resultados. Se registraron los datos obtenidos de caída de presión para dos medidores de flujo, uno de placa con orificios y uno de tubo Venturi, donde se variaron los caudales. Luego se calculó el promedio entre los datos originales y las réplicas para tener una mayor aproximación a la exactitud. Se graficaron las caídas de presión y los caudales para la placa plana con orificio y el tubo Venturi. Se puede ver cómo varía la caída de presión para los caudales teóricos y los caudales experimentales para los diferentes tipos de medidores de flujo. Se pudo observar que el medidor de placa de orificios presentó una mayor caída de presión con respecto al medidor de tubo Venturi. Esta caída de presión es ocasionada por una disminución en el área transversal del tubo Venturi o del tubo placa con orificios por el que pasa el fluido, y la diferencia de caída de presión en el tubo Venturi y
de placa con orificio se debe al área por el que pasa el flujo a través de estos, ya que el área es mayor para la placa con orificios, de modo que si se quiere disminuir la presión de un fluido que atraviesa por una tubería, la mejor alternativa en este caso sería usar un tubo de placa con orificio. Por otro lado, se puede observar que los porcentajes de errores de los dos medidores fueron altos. Esto puede deberse a que el equipo no estaba trabajando de forma adecuada o el proceso de purga no fue realizado correctamente, afectando así las mediciones de caída de presión. Al finalizar este laboratorio, debemos destacar que se realizó el estudio de la caída de presión evaluada en 5 caudales volumétricos diferentes, de 20, 24, 16, 12 y 8, en un medidor de flujo de tubo Venturi y otro de placa orificio. Se observa que la caída de presión en el medidor de placa plana de orificio fue mayor con respecto al medidor de tubo Venturi. Esto tiene relación con la forma del medidor y el área por la que pasa el flujo. Además, se observó que al aumentar el caudal también aumentaba la caída de presión. Esto se presentó en ambos medidores de flujo. Ahora podemos concluir de manera general que el medidor de flujo más eficiente es el de tubo Venturi. Esto debido a que no presenta grandes caídas de presión con respecto a la placa de orificio.